Y a todos en el continente americano. Muy buenas tardes a todas y a todos en el continente latinoamericano y del Caribe. Este es Daniel Nina en el programa Funche Caribeño. Hoy tenemos siempre invitados muy especiales y tenemos al querido amigo Fabián Cardoso, que es presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, con sede personalmente él en Uruguay. Saludos, Fabián, gracias por estar con nosotros aquí hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un abrazo desde Montevideo. Aquí ya estamos en el atardecer montevideano, así que desde el sur, un abrazo. Muy bien, se va a unir con nosotros próximamente Julio Muriente, que está en la conexión aquí en Puerto Rico, que después lo vas a conocer si no es que lo conoces ya. Y este programa se lo debemos a mucha gente, pero en particular al amigo Marcel Lermit, que nos recomendó trabajar con Fabián hoy. Y Fabián, conocerte es bueno porque con Marcel ya yo he ido conociendo mucho de Uruguay, nunca he estado en Uruguay, pero hay muchas cosas que nos vinculan. Este programa de hoy en Funche Caribeño, que se transmite desde las plataformas de El Pozo Antillano en San Juan de Puerto Rico y se transmite de forma simultánea por Radio Raíces desde San Sebastián del Pepino en Puerto Rico también, tiene un alcance de 120,000 personas con nosotros en San Juan y 1 millón de personas promedio desde el interior de la isla a todos los municipios que se llegan. Así que es un programa interesante y donde nosotros en el quehacer de Funche Caribeño queremos mezclar una serie de cosas que nos han parecido particulares. Ha sido una semana muy intensa en distintos diálogos. Uno, empezamos el domingo pasado con las elecciones de Brasil, también las elecciones legislativas de Perú, y por otro lado, en el frente de un diálogo conflictivo llamado Ucrania, pues ha habido mucha presión internacional en todas las direcciones. En este continente donde nosotros estamos, en el Caribe y en América Latina, han pasado otras cosas, sobre todo en Puerto Rico, que fue lo que tuvo que ver con el famoso tormenta que se convirtió en huracán llamado Fiona. Nos acompaña aquí el compañero Julio Muriente Pérez. Hola, buenas tardes. Amigo, profesor de la Universidad de Puerto Rico y copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, el MIN, que es un amigo colaborador de mucha faena. Les presento a Fabián Cardoso, Julio Muriente, y estamos en boga. Julio, Fabián transita por las latitudes que tú también transitas. Fabián está en Montevideo, Uruguay. Y dentro de esa conversación vamos a empezar con un tema que me provoca el tiempo que pueda estar Julio con nosotros, que está en otro programa también, o va a estar en otro programa esta noche. Pero vamos a empezar hablando de Brasil, porque nosotros tenemos una óptica. Julio ha intervenido en este tema en Puerto Rico varias veces, pero por otro lado están ustedes allí, en el costado sureño de Brasil. Así que, Fabián, empieza tú contándonos cómo se ve desde allá el tema de las elecciones, la segunda ronda en 30 días o menos de 30 días ya, Bolsonaro y Lula. Bueno, sí, a ver, sin duda una elección clave para América Latina, con un resultado sorprendente en la primera vuelta, por lo menos de acuerdo a lo que decían las encuestas, ¿no? Si nos dejábamos llevar por las encuestas, ya tendríamos presidente, porque todo indicaba que Lula iba a ganar en primera vuelta, eso decían las encuestas, que tenía amplias posibilidades, y finalmente el resultado fue bastante más parejo de lo que se pensaba. Bolsonaro, el candidato, algunos lo presentan como de extrema derecha, logró una votación en algunos estados sorprendente. Por ejemplo, en el estado de San Pablo, un estado vinculado al movimiento obrero, un estado donde, por ejemplo, ahí están las principales industrias del Brasil, y sin embargo, no gana el partido de la izquierda, gana Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro consigue un 43%, va a tener una mayoría parlamentaria bastante importante, incluso con integrantes de su gabinete, el propio vicepresidente Hamilton Mourão será además el principal legislador de uno de los principales estados. Quiero decir, sorprende tal vez que esta posición bastante hacia la derecha que expresa el presidente Bolsonaro haya tenido la aprobación que tuvo,
y haya forzado esta segunda vuelta. ¿Qué va a pasar en el balotaje? Bueno, ya Lula ha planteado una serie de acuerdos con partidos que le darían la posibilidad de ganar claramente en la segunda vuelta, de pasar el 50 más 1%, y ahí sí ganar. Ahora la gran duda es cómo hará para gobernar, ¿no? ¿Cómo podrá gobernar un partido de izquierda con una bancada legislativa mayormente de derecha? ¿Tendrá que moderar su discurso? Esas son algunas de las preguntas que nos hacemos los que analizamos la política latinoamericana en este lugar, y muy atentos a lo que pueda pasar en 3 semanas nada más. Bien, gracias Fabián. Julio, ¿cuál es tu respuesta o reacción a lo que nos comparte el compañero Fabián desde la óptica nuestra, como lo hemos visto acá? Mira, yo quisiera que nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan ubicaran la experiencia del Brasil, esta que estamos analizando esta tarde, en el contexto de los procesos que se han venido dando en nuestra América durante el pasado cuarto de siglo. En el pasado cuarto de siglo, desde la victoria electoral, la primera victoria electoral del presidente Hugo Chávez en Venezuela, en América Latina y el Caribe se han sucedido toda una serie de eventos electorales, en buena parte de los cuales los sectores progresistas, o en términos genéricos denominados de izquierda, han resultado vencedores. Pero tenemos que cuidarnos de no caer en el error que cometíamos en el siglo XX, por así decir, en tiempos del llamado socialismo real, cuando la actitud triunfalista nos llevaba a pensar que se trataba de procesos irreversibles, victoriosos para siempre jamás, y luego la vida y la historia nos sorprendió con el colapso del campo socialista del este de Europa y la desaparición de la Unión Soviética. En esta ocasión, el triunfalismo puede ser todavía más peligroso, habida cuenta de que de lo que se trata no es de revoluciones, sino de procesos electorales. O sea, el escenario en el cual se están dando las luchas políticas y sociales, principalmente en América Latina y el Caribe, durante los pasados 25 años, son procesos electorales que fueron además diseñados por las clases conservadoras para perpetuarse ellos en el poder para siempre jamás. De manera que todo lo que se ha podido avanzar ha sido a contrapelo de la resistencia puesta por quienes concibieron estos procesos electorales. Por eso en el caso del Brasil, por ejemplo, podemos caer en la trampa, lo señalaba el compañero, caer en la trampa de los anticipos que nos dan las encuestas. Pero ¿qué tal si observamos lo que realmente sucedió y vemos cómo este dirigente que fue criminalizado, demonizado, encarcelado, maltratado, logra reivindicarse al punto de que en este proceso electoral, estoy hablando de Lula, obtiene más del 48% de los votos? O sea, realmente esa es una reivindicación extraordinaria en lo particular de Lula y en general del PT y las fuerzas aliadas al PT en las elecciones. O sea, a mí me parece que aquí ya ha habido una gran victoria. Bueno, esa gran victoria todavía está en espera de la segunda vuelta, de acuerdo. Pero alcanzar el 48.3.5% de los votos y derrotar en la primera vuelta a Bolsonaro es una gran victoria, por un lado. Pero por otro lado, advierto, a veces subestimamos la fuerza de los sectores conservadores, no solo en el Brasil, sino en otras partes del mundo. En este mismo momento en que estamos analizando Brasil, justo en estos días ha dado la victoria de una extremista de derecha en Italia. Y la extrema derecha ha triunfado en Suecia. Y la extrema derecha triunfó en las elecciones para las gobernaciones en el Perú hace apenas unos días. Y en España y en otras partes del mundo vemos cómo los sectores conservadores, pero no solo conservadores genéricamente hablando, los sectores conservadores neofascistas o fascistas constituyen una fuerza enorme en el planeta. Ese es el planeta en el que se dan procesos como el del Brasil. Y por eso la victoria de Lula, si se da el 30 de octubre, será una victoria electoral y a medias en la medida en que la legislatura brasileña seguirá estando en manos no solo de sectores conservadores, de sectores neofascistas. Yo no sé si ustedes vieron, seguramente vieron el vídeo que circuló la conferencia episcopal o sectores de la Iglesia Católica brasileña llamando a votar por Bolsonaro. Es la cosa más asqueante desde la iglesia, desde Dios. O sea,
desde la religión, llamando a votar por un fascista, destructor de la selva amazónica, irresponsable frente al coronavirus. O sea, estamos hablando de una derecha realmente espantosa, peligrosísima. Yo creo que el proceso es muy importante que se ha dado, ha sido una reivindicación muy grande, tanto para Lula como para el PT en general, y falta ver qué va a suceder, porque no basta con que los partidos que llegaron tercero y cuarto apoyen a Lula. Hubo un 21% del electorado que se abstuvo. ¿Qué va a hacer ese 21% del electorado que se abstuvo en la segunda vuelta? No lo sabemos. Por lo menos yo no sabría anticipar. Sin lugar a dudas es un forcejeo muy duro, y como señalaba el compañero Fabián previamente, oye, Brasil no es cualquier país. Brasil es el país más grande, más poblado, y uno de los más importantes, no solo de América Latina y el Caribe, del planeta. Por lo tanto, estamos ante un evento que tiene un alcance planetario, mundial, y una victoria de Lula sería un hecho muy contundente. No es una revolución, no es una transformación radical de la situación brasileña, como cuestión de hecho, y para empezar tiene a un candidato a vicepresidente que corresponde a los sectores conservadores. Fíjate qué tipo de alianza tiene que hacerse en el Brasil para lograr coaligar una fuerza que opten por la victoria electoral. Pero no deja de ser positivo el balance entre todo cuanto estamos viendo en este hermano país. De entender lo que nos ha pasado en Brasil en estas elecciones sorpresivas para todo el mundo, porque curiosamente los indicadores de las encuestas daban otro tipo de información y pasó algo muy sorprendente. Dentro de esa conversación, Brasil, que me parece un país tan complejo en términos de la lucha de clases, las alianzas de clases, la estructura política de Brasil, que me parece, por lo menos para uno que viene de Puerto Rico, que es más sencillito todo, tan complicado. Así que dentro de esa perspectiva, Fabián, tú que estás un poco más cerca y escuchando lo que nos cuenta el compañero Julio Muriente, la estructura de alianzas de clases de este proceso electoral, ¿dónde nos va a dejar al final? Porque bien cierto lo que dice Julio Muriente, de que podemos tener un Lula en el poder, lo cual lo reivindicaría, simbólicamente lo reivindica después de lo que ha pasado, ¿verdad? Pero el Lula de hace 10 años atrás, que planteó unas cosas muy novedosas en cuanto a la distribución de la riqueza, la igualdad ante la desigualdad, las transformaciones raciales de clase en ese país, eso podría volver a pasar por decir algo, en la estructura de las alianzas sociales ahora que van al poder, de ganar Lula en 3 semanas. Dime, Fabián. Claro, el gran desafío es justamente que Lula llega al poder, porque con ese desafío de correrse hacia el centro para poder ganar la elección, tengan claro, por ejemplo, que el eventual vicepresidente electo que acompaña a Lula es un hombre de establishment, ¿no? Del establishment económico de Brasil. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque obviamente Lula debió correrse hacia el centro para poder ganar la elección, acaparar votos por centro, y eso llevó a que tal vez los viejos ideales de aquel Partido de los Trabajadores de la primera elección, que planteaba, como en Uruguay se decía, sacudir las raíces de los árboles, ya no es lo mismo, ¿no? Ya hay un planteamiento mucho más vinculado hacia el centro, porque normalmente las elecciones no la ganan los extremos, ni las extremas derechas, ni las extremas izquierdas. En ese sentido, yo no diría que es una preocupación, es un diagnóstico, es tener claro que obviamente este gobierno próximo no va a ser igual que el primero. De cualquier manera, eso no implica que se entreguen las alianzas con los sectores sociales. Hoy Brasil vive fundamentalmente en temas vinculados al medio ambiente una situación catastrófica, en temas vinculados a la salud una situación catastrófica. El gobierno de Bolsonaro ha ido muchos pasos atrás en muchos aspectos, y el desafío que tiene el eventual regreso de Lula al poder es recuperar parte de esa agenda que hoy salió. Okay. Y dentro de eso, por ejemplo, algo que a uno le interesa en esta conversación, la historia de Lula, la historia de Dilma, es volver al poder, si vuelve al poder, con capacidad de sobrevivir en el poder. Porque algo me parece a mí que hay una canción muy famosa que dice: de cualquier malla
sale un ratón, ¿verdad? De cualquier malla, de cualquier esquina hay podredumbre, y un poco uno tiene la impresión de que en Brasil te tienes que cuidar hasta de tu sombra. Así que uno piensa, Lula puede volver al poder, pero realmente hablando, la sombra de esa derecha, que como bien apuntabas tú y también apuntaba el compañero Muriente, es una derecha que no está debilitada, es una derecha que está fuerte y que va a compartir de alguna forma u otra los resultados finales de este proceso electoral. ¿Cómo lo ves tú, Julio? Lo que pasa es que estos procesos electorales no están concebidos para llegar al poder. Están concebidos para administrar el gobierno. Y el poder está compartido con sectores totalmente antagónicos. Eso le pasa a Petro en Colombia, eso le pasa a Boric en Chile. Es decir, llegas a la presidencia, pero las burguesías, las oligarquías, los paramilitares, los poderes financieros no cesan, esos no fueron derrotados en las elecciones. El hecho de que tú hayas asumido la presidencia en países como estos, donde el poder hegemónico de los sectores conservadores en buena medida se mantiene inalterado. En Colombia fracasó el candidato a presidente de la oligarquía, pero la oligarquía sigue en el poder económico y la banca y los paramilitares. Fíjate que ahora mismo en Colombia ahí se inician unas conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, pero los estudiosos del tema colombiano hablan de más de 20 grupos más paramilitares organizados por los terratenientes, por los burgueses en las zonas rurales y campesinas. En el caso mexicano, por ejemplo, López Obrador puede tener las mejores intenciones de orientar ese país a una transformación cualitativa, pero los poderes económicos, políticos, están en manos lo mismo de las oligarquías que del narcotráfico. Por lo tanto, hablar de que se llega al poder, pues habría que colocar un asterisco en algún sitio, porque la realidad es que no se llega plenamente al poder. O sea, Lula llegará, primero, como señala el compañero Fabián, muy importante lo que él ha dicho de que no es un gobierno a la izquierda como estaba hace unos años, sino un gobierno que ha tenido que ubicarse en lo que denominaríamos el centro para poder aglutinar votos. Es una especie de renunciación, es una especie de renegación de unos fundamentos, y en una segunda vuelta ni se diga que tienes que sumar de donde sea, porque después de todos los procesos electorales dependen de la sumatoria de votos. De dónde vengan los votos a última hora resulta hasta irrelevante. Eso es lo terrible de que sea en los procesos electorales la vía por la cual se están dando estos procesos. Por lo tanto, no nos hagamos de ilusiones, por favor, no nos hagamos de ilusiones, ni en Colombia, ni en Chile, ni en Honduras, ni en Brasil, de que de súbito vamos a tener transformaciones radicales de las sociedades respectivas. Claro que puede haber unos avances. En el caso del Brasil sería suficientemente importante, por ejemplo, detener la destrucción de la Amazonia. Eso ya es una ganancia enorme con Lula en el gobierno. Atender el tema del coronavirus de manera responsable en el Brasil, que hoy día es el segundo país con fallecimientos en el mundo por la irresponsabilidad del gobierno de Bolsonaro. Bueno, esos son pasos importantes, ¿cómo no? No somos pesimistas en ese sentido. Simplemente, como señalaba el compañero, tenemos que analizar con los pies en la tierra el alcance verdadero de victorias como esta. No son revoluciones, son avances progresivos de procesos que son más bien de liberación nacional o de salvación nacional que de transformación de la sociedad. Julio, de un contexto mayor, nos hablaba Marcel del MIT ahorita, antes de este programa, Fabián, que tú participaste en el proceso en Perú, que es un proceso que también se marcó en estos días, y ese proceso peruano, que por lo menos yo he estado un poco más distante con el compañero que dirige allí, que se llama Pedro Castillo, y toda la influencia de esa derecha que controla el Parlamento, que le ha dado candela, como diríamos aquí en Puerto Rico, y unas elecciones parlamentarias que tienen un efecto. Porque a fin de cuentas, lo que está diciendo Julio, que me parece interesante, es que han llegado muchas izquierdas al poder en estos días, pero son izquierdas muy variadas, son muy plurales.
y con distintas narrativas y con distintos cruces energéticos, por decir algo. Claro, me parece a mí, Julio, que son mejorcitas que gente que yo no aguanto, ¿verdad? Claro que sí, naturalmente. Pero no necesariamente es lo que, por lo menos en tu generación, de la cual yo soy siguiente, por decir algo, eso porque tú me llevas unos años, pero no son tantos, Julio, son como 2 nomás, ¿verdad? Pero dentro de esa conversación, es decir, no es lo que nos planteábamos aquí en otro momento. Claro. Así que, Fabián, ¿cómo se ve eso allá sobre Perú? Bueno, ahí en Perú el tema es la reputación y la imagen de los partidos políticos, ¿no? Ya la gente no cree en los políticos. La corrupción le ha hecho tanto daño a la imagen de los partidos políticos en Perú que hoy ya no la gente no confía. Miran, según el Latino Barómetro, el Congreso de Perú es el que tiene peor imagen de América Latina y el Caribe. Por eso cuando en esta elección quedó claro que ya no ganan los partidos tradicionales, ganan los partidos regionales. O sea, la gente vota al mejor vecino. Para alcalde quiere al vecino que conoce, porque en realidad ya no cree en la estructura de los partidos, porque cree que son todos ladrones, la izquierda y la derecha. Entonces ahí tenemos absolutamente un problema. Se vota a las personas. Un político se mete en un partido de derecha, le va mal, no gana y se va inmediatamente a un partido de izquierda. Ya no importa cuál es tu ideología, solo son instrumentos para llegar al poder. Y en esa línea es que la gente ya no confía en los partidos políticos. Por eso ganaron muchos partidos locales y muchos partidos vinculados a la corrupción, al clientelismo, al que compra mejor los votos. Eso es Perú hoy. Es una descripción muy pesimista, pero es la descripción que compartí con Marcel en este tiempo. Lo pude ver en las calles de Lima, en las calles del estado Amazonas. Realmente una muy mala reputación para la política peruana hoy. Una pregunta dentro de eso, por lo menos yo no sé si Julio estuvo al tanto de las elecciones en Perú, yo personalmente no. En esa complejidad de Perú, es decir, que es una complejidad por lo menos más allá de mi capacidad intelectual a veces, porque son sectores populares que uno apoyaría, que no necesariamente apoyaron o están apoyando al gobierno, son unas derechas muy organizadas, con unos niveles de corrupción que todo indica, Overdrecht es Perú, ¿entiendes? Dime, ¿cómo, a futuro inmediato, cuál es el proyecto de país ahí, de la situación? ¿Cómo tú lo verías? Porque llega un punto de que lo que nos queda, voy a hacer un chiste que es ocurrente, Fabián, estos son mis ocurrencias, que acabemos siendo dirigidos por el presidente de McDonald's, ¿entiendes? Porque a lo mejor lo hacen mejor. Porque la narrativa de que el Estado ya no sirve ni de derecha ni de izquierda puede ser un proceso de colonización del neoliberalismo y del capital. Y yo no, yo creo que, yo tengo muchas amistades en el gobierno que son decentes, aquí en Cuba, en República Dominicana, pero también hay mucha indecencia. No sé, ¿cómo se ve eso desde Perú? Y te escucho después, Julio. Me gustaría que abordara un poco más de eso, que estuviste en las elecciones. Sí, mira, es que es eso. El propio presidente Castillo hoy llega al poder por un partido nacionalista de izquierda y hoy ni su propio partido lo reconoce como tal, ¿no? El propio partido medio que lo ha abandonado. ¿Y por qué? Porque lo acusan de haber entregado principios, de haber llegado al poder y haber hecho alianzas con los sectores más claros del capital, solo para mantenerse en el poder, mientras comenzaba el juego destituyente por parte de la derecha para sacarlo del poder. Entonces, ¿cómo la gente puede confiar en un gobierno que cambia todo el tiempo de postura, que ha cambiado 4 o 5 veces de gabinete? Realmente es eso, ¿no? Hay un gran descrimiento en la política y ahí con el descrimiento de la política es donde aparecen los outsiders, el peligro de los outsiders, que son muchas veces gente de mucha plata y con muy poca ideología, que viene, pone mucho en campaña electoral y termina ganando. Y eso le hace muy mal a la democracia. Yo no es que esté en contra de los outsiders, pero sí tengo que estar en contra de la baja política, ¿no? De todos los vicios de la política. Y hoy, lamentablemente, en esos países de América Latina, los vicios de la política son los que mandan. Julio, ¿cómo tú lo ves en el caso de Perú?
Mira, la experiencia peruana me recuerda, seguramente ustedes lo recuerdan también, año 1973, golpe de Estado en Chile, Palacio de la Moneda. La hija de Salvador Allende, una de las personas que sale del palacio por instrucciones de Allende, lleva consigo el original de la Constitución chilena. Y cuando baja, uno de los soldados se la quita y ella le advierte, mire que es el original de la Constitución. Y ese militar, sin inmutarse, la rompe en pedazos. O sea, los militares en Chile estuvieron dispuestos a respetar esa Constitución hasta que no les convenía y la rompieron en pedazos. Y hubo una dictadura de 17 años. En el Perú un poco pasa lo mismo. La burguesía, la oligarquía, los sectores conservadores del Perú han estado dispuestos a respetar la institucionalidad peruana mientras ellos han estado controlando el país. Se ha dado una situación distinta donde llega Pedro Castillo a la presidencia del país y no han estado dispuestos ni por un instante a respetar la institucionalidad. O sea, ellos respetan la institucionalidad mientras ellos la controlan. Cuando no la controlan, la despedazan. Lo peor de todo en el Perú es que además de esa actitud de la extrema derecha, de los Fujimori y otros, ha habido una muestra alarmante de incompetencia de la izquierda peruana en general de unir voluntades una vez llega al gobierno. O sea, las grandes pugnas, las más importantes pugnas probablemente que se han dado en ese gobierno, se han dado al interior de las propias izquierdas, entre Pedro Castillo, presidente, el propio movimiento que lo lleva a la presidencia y los otros sectores que se suponen que sean aliados suyos. O sea, es un problema intestino el que ha habido en el Perú, que le ha facilitado naturalmente a la derecha y a la extrema derecha avanzar en su propósito de descualificar al gobierno de Castillo y volver a imponerse en el control del gobierno. O sea, si la izquierda peruana hubiera actuado en este más de un año de gobierno de Pedro Castillo de manera distinta, cohesionada, uniforme, con unidad de propósito, la situación sería distinta. Pero Pedro Castillo hoy es uno de los presidentes que en más débiles condiciones se encuentra en toda América Latina y tiene que ver principalmente con la soledad con la que está dirigiendo al país, donde la izquierda incluso le es hostil y le rechaza y se aísla de él porque lo acusa de mil y una cosas. La derecha está gozando cada vez que ve esas pugnas al interior de la izquierda peruana, que uno ni siquiera sabe hasta cuándo y hasta dónde Pedro Castillo podrá seguir en la presidencia de ese país sudamericano. Bien, en esta medida creo que hay algo, sin lugar a duda, que el proceso político democrático, por decir algo electoral, es una vertiente que se ha ido creando más compleja porque la participación y la pluralidad se está dando, pero llega un punto que la pluralidad es interesante, lo torna un poco ideológico a veces, si no es, como decía Fabián, llegar al poder y nos asentamos, pero si mañana cambio de partido y vuelvo al poder desde otra perspectiva. Esos procesos se van dando en paralelo a luchas sociales que en algunos sitios son muy interesantes y en otros sitios son un poco distintas, ¿verdad? Porque pensaría yo que el proceso colombiano, Julio, algo que tú dijiste, nos lleva al partido de Petro al poder. Es un partido que sin lugar a dudas sabe que llega al poder, pero su fuerza social está muy comprometida. Tiene un ejército fuerte, una derecha fuerte, esto y lo otro, pero viene de un movimiento de callejeros muy importante, con una larga historia de organización horizontal en Colombia. Yo no sé, lo que ha pasado en Chile recientemente es una contradicción y hay muchas contradicciones. Escuchaba yo las declaraciones de Boric en la Universidad de Columbia en Nueva York y de verdad que me quedé sorprendido, pero no lo voy a criticar, pero lo voy a escuchar. Y luego hay como una vieja izquierda, Nicaragua, Cuba, Venezuela, con todas sus complejidades que me parece a mí como que uno las empieza a ver marginadas en procesos que no son, por decir algo, a lo Bad Bunny tan interesante. Es decir, Bad Bunny es como capital de acumulación de entretenimiento que lo hace todo desde una perspectiva y hay una vieja izquierda ahora como que uno piensa que no se reconoce. Así que me gustaría entender cómo los procesos sociales de transformación de la desigualdad se van marcando en este momento donde
se ha puesto muy complejo los procesos electorales, Perú, Brasil, el mismo Chile, el mismo Colombia, y llegan gente interesante al poder, pero llegan comprometidos. Ahora bien, el poder está en el Estado y el poder está afuera. Fabián, te comparto algo. En estos días, sabes que nos pasó un huracán. De vez en cuando dejamos que los huracanes nos pasen porque traen agua, se moja todo y es muy interesante, ¿verdad? El huracán que pasó en Puerto Rico pasó como tormenta, pero tuvo el mismo efecto que si hubiese sido un huracán categoría 100, porque aquí hubo una devastación en el sentido de falta de luz, falta de agua y todo eso. Y las fuerzas políticas del Estado colonial, que son muy proamericanas, toman la oportunidad para meterse completamente en Washington. Estos son asuntos locales de nosotros. Pero en paralelo hay un país que no depende de ese Estado, que son sectores progres, buena gente, algunos de izquierda, y que organizan todo un país en paralelo y que va pasando. Así que tú tienes la narrativa del Estado, que es corrupto, que es proamericano, y tienes otra narrativa que es más nacionalista, que es más genuina, de gente trabajadora, buena gente, que creen en la igualdad, no creen en la desigualdad, que no creen tanto en la corrupción, que está en paralelo. Así que lo que quiero marcar aquí es dónde están dándose los procesos de cambio más dramáticos dentro del Estado, independientemente que llega gente buena, de izquierdas al poder, o se están dando fuera. ¿Cómo lo ven? Mi lectura, Daniel, es que los procesos de cambio surgen desde afuera, desde los movimientos sociales. De ahí surgen las voces que pueden cambiar las agendas de nuestros, incluso de nuestros movimientos de izquierda. Mira, hay un ejemplo, que es Chile. ¿De dónde nace el nuevo presidente? Un hombre joven. Hasta hace poco era un joven que peleaba por la educación pública en las calles de Santiago. Ese era Gabriel Boric, un pingüino, como le decían a los jóvenes estudiantes. Hoy Gabriel Boric encabezó ese proceso, obviamente, de acumulación, y detrás de la acumulación vienen muchas veces cambios en las propuestas programáticas. No es lo mismo que ese joven rebelde que salía a las calles a darse con los pacos, como es la policía chilena, pero de ahí surgió una voz renovadora. Claro, después aparecen también las decepciones, porque Pedro Castillo también viene desde el movimiento sindical peruano, pero hoy Pedro Castillo no genera ninguna esperanza, esa es la verdad. No genera en sí una esperanza desde el punto de vista ideológico, pero tal vez Gabriel Boric sí. Entonces, yo creo que las expectativas de cambio hoy están en la posibilidad de la renovación de los cuadros de izquierda, y la renovación viene en los movimientos sociales. Creo que en las estructuras políticas hoy, esta es mi mirada, tal vez un poco pesimista, se han avejentado bastante, se han vuelto muy institucionales, y hay menos expectativas de cambio. No digo que no hay ninguna, pero creo que hay menos. ¿Cómo tú lo ves, Julio? Yo creo que yo coincido con Fabián, naturalmente, que la calle va a ser el punto de partida, ¿no?, del proceso. De eso, Chile es un caso emblemático de la historia reciente de cómo todo el proceso que desembocó en la llegada de Boric a la presidencia de Chile y el proceso constituyente que se está dando allí, se inicia en la calle, en las protestas. Yo tuve el privilegio de estar en Santiago de Chile en noviembre del año 19, o sea, apenas unas semanas después de las primeras manifestaciones de los estudiantes contra el alza en el precio del transporte, y el pueblo estaba en la calle en todo el país, no solo en Santiago, y se sumaron todos los reclamos, todas las demandas que luego cobraron forma en el rechazo histórico a la constitución pinochetista y al proceso que todavía está inconcluso. Pero todo comienza en la calle, todo comienza en los enfrentamientos, todo comienza en las manifestaciones populares. Es un gran cauce que luego hay que cuidarse de que la institucionalidad no vaya achicando o castrando esa energía. Ahí hay un problema que hay que tener cautela de que llegar al Palacio de la Moneda de repente no suponga un proceso de disminución de aquella energía maravillosa que fue la que distinguió en el caso chileno durante los pasados años, pero igual sucede en cualquiera de los países. Pero por otro lado, me parece que tiene que haber una armonía entre eso que tú, Daniel, defines como un sector viejo de las izquierdas con el sector más nuevo. Pues aquí no puede haber una dicotomía, mucho menos antagónica entre lo uno y lo otro. O sea, tienen que buscarse los puntos de entendido entre la veteranía y la juventud.
y los mayores y los más jóvenes tendrán que unir voluntades. Oye, iniciábamos la reflexión de esta tarde hablando de las elecciones en Brasil, y el candidato de la izquierda, quien quisiéramos que venciera en la segunda vuelta del 30 de octubre, es un absoluto veterano, de más de 70 y tantos años de edad, con una larga vida de lucha sindical y política. Y sin embargo, fíjate cómo representa el sentir y las aspiraciones multigeneracionales en este momento, electoralmente hablando, del más del 48% del electorado que participó en la primera vuelta. De manera que hay que integrar generacionalmente y hay que integrar sectorialmente. Tiene que ser un movimiento multiclasista, necesariamente muy diverso, para que conjugue a los sectores progresistas de la sociedad frente a esos otros sectores altamente conservadores, retrógradas e inmovilistas. O sea, cuidado con que caigamos en la trampa de la dicotomía generacional, de que Boric es el joven y Raúl Castro es el viejo, o Lula es el viejo y entonces la otra es la joven. No, todos estamos en el mismo barco, todos, porque es la ideología la que se supone que nos una más allá de la edad que tengamos o de las experiencias que tengamos acumuladas. Si no, el enemigo prevalece. Bueno, ahí Julio abre una puerta interesantísima. Fabián, yo no sé cómo son las cosas en Uruguay. Yo te digo cómo son las cosas en Puerto Rico. Estoy viendo los comentarios de la gente hablándonos por las redes. Saludos desde un pueblo de Puerto Rico que se llama Calley. A mí me da la impresión, dice Aida Mendoza, que ustedes mencionan ser un nuevo orden mundial donde la ideología ha cambiado y ahora las posturas van más por el individualismo. La nueva izquierda tiene nuevos retos. Félix Cruz, que ya son asiduos de nosotros, son colaboradores intelectuales nacionales, dice, debemos estar vigilantes, el neofascismo se apodera del mundo, la izquierda perdió su norte, amo al Perú y me duele su presente dislocado. Félix también nos dice, los cambios son de afuera del Estado y los estados son dinosaurios agonizantes, refugiados por oligarcas desconectados de la realidad de los pueblos. Tristemente, dice Félix, los nuevos líderes llegan con buenas intenciones, pero el divisionismo y protagonismo de la izquierda los descabece y mata los ideales. Daniel, yo lo que pasa, dentro de eso, a lo que dice Julio, en Puerto Rico... Discúlpame, Daniel, es que yo voy a tener que irme. Dame 3 minutos y te vas en 3, y cierras el otro programa, espérate. Pero ese planteamiento de las narrativas que han cambiado, donde lo viejo no sirve, la izquierda no sirve, esto y lo otro, son narrativas que se han insertado en Puerto Rico muy duro y que han planteado cosas muy interesantes, como es una descalificación de todo lo que sea la izquierda tradicional o el nacionalismo tradicional, que también han sido gente íntegra, que también han sido corruptos, pero han sido gente muy íntegra en muchas cosas. Y esas narrativas son las que habría que bombardear. Antes de que te vayas, Julio, ¿cómo lo verías tú? Oye, no, es que yo quisiera, oye, que yo, si vamos a hablar de eso, yo estaría ahora en los viejos, ¿no? Y yo la verdad que me siento muy joven, ideológicamente hablando, quiero decir, pero soy autocrítico y siento que estoy dispuesto a aprender de los más jóvenes que yo y que avancemos juntos y marchemos juntos. Pero quería decir una última cosa, es que el hecho de tener el privilegio de contar con Fabián como persona uruguaya, es que yo sugeriría que este tipo de reflexión que estamos haciendo a futuro tiene que incluir como parte fundamental a Uruguay. La experiencia uruguaya es una experiencia de excepcional importancia en el análisis que estamos haciendo y no lo hemos tocado. Yo me comprometo a participar a futuro en otra reflexión como esta. Ahora tengo que irme porque de veras que estoy metido en el otro programa a la misma vez. Me he escapado para estar con ustedes un rato. Muchas gracias. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Seguimos aquí en Fuche Caribeño con Fabián Cardosa ahora. Julio Muriente estuvo con nosotros desde Puerto Rico y Fabián desde Uruguay. Fabián, en ese punto que nos deja el compañero Julio Muriente, háblanos de la conversación sobre la situación de Uruguay, que en Puerto Rico tuvimos mucho interés por el Frente Amplio, y luego Pepe Mujica a nivel latinoamericano, pero en Puerto Rico es como un cantante de rock, no te voy a decir de reggaetón, pero de rock, y aquí todo el mundo lo sigue, le rinde culto, como un Fito Páez, como un equivalente a un Fito Páez, ¿verdad? O a un Mickey Jagger. Cuéntanos cómo se está viendo allá la cosa. Bueno, sin duda, Pepe lo es una figura de relevancia internacional en cualquier rincón del mundo al cual uno llega.
le preguntan por Pepe, uno cuenta que sigue ahí activo, con sus 80 y pico largos de años, sigue activo, sigue siendo una referencia para la izquierda uruguaya y para la izquierda latinoamericana e internacional. Hoy Uruguay vive una etapa compleja, un gobierno de derecha, neoliberal, una coalición de partidos muy amplia, donde tenemos sectores de derecha neoliberal, sectores de ultraderecha, un partido militar, ¿no? con algunas visiones nostálgicas de la dictadura, partidos más hacia el centro izquierda. Todo eso convive en una gigantesca alianza que busca gobernar, que logró ganar, no por mucho, y que logró desplazar a 15 años de gobierno progresista, de gobierno del Frente Amplio. Hoy tenemos un país dividido en mitades, donde tenemos una mitad que apoya, entre comillas, a la coalición de gobierno, o que por lo menos estaría dispuesto a votarla, y una mitad que está bastante enojada, con planteos de promesas electorales que nunca llegaron, y con planteos que van tendientes a, por ejemplo, reducir cada vez más la presencia del Estado y habilitar más la presencia de las empresas, desmonopolizar varios sectores, quitar derechos a la ciudadanía, en fin, varios aspectos que obviamente han producido cambios y negativos para la gente. Bien, dentro de esa consideración, el frente desaparece, el frente pierde posibilidades, tiene posibilidades de volver, la derecha se estableció para quedarse 100 años. No, no desaparece, hay amplias posibilidades de que vuelva. Hay, como te decía, un país dividido en dos mitades, por lo tanto, si hoy hay una consulta popular como la que hubo para definir la opinión de la gente sobre la ley más importante, se llamaba la ley de urgente consideración, una ley de centenares de artículos que definían el tronco ideológico del gobierno, la ley quedó firme, pero por muy poco, casi el 50% de la población le dijo que no. Por eso, hoy el frente está creciendo. ¿Y cómo crece? Crece en base a ser un frente, justamente, a escuchar a las organizaciones sociales. Ya no hoy se puede ir solo, ya no puede ir la política sola. Ya hay que generar alianzas con los sectores sindicales, con los sectores feministas, con los estudiantes. Y esa alianza es la que va a permitir seguramente que la izquierda pueda recuperar el poder. Y el desgaste, obviamente, que tiene toda estructura de coalición. Cuando es una estructura tan amplia como la que hoy gobierna, donde los intereses no son los mismos, el interés era quitar al Frente Amplio del gobierno, pero no era gobernar igual. No gobierna igual la ultraderecha que la centroderecha. Y bueno, esa alianza, seguramente muy frágil, va a terminar rompiéndose cerca de la próxima elección, y ahí se convertirá más en una colcha de retazos, y habrá que ver ahí qué actitud toma la izquierda. Si logra llegar unida a la elección, tiene amplias posibilidades de ganar. Perdóname. Muchas gracias por ese comentario. Hay varios puertorriqueños que viven en Montevideo, a lo mejor conoces a algunos tú de ellos o de ellas. Y del Frente Amplio, aquí ha habido muchos referentes en Puerto Rico en los últimos 20 años, tal vez 25 ya, de conversaciones que se han dado y de personas que han ido y venido, etcétera. Desde esa perspectiva, y cambiando un poco, hablando con Marcel Lermit, que nos está escuchando, está siguiendo el programa ahora allí en las Amazonas. No sé en cuál de las Amazonas está, si la de Brasil o la de Uruguay o la de Colombia, ¿verdad? Pero anda en unas Amazonas metido, me cuenta. Queríamos hablar también un poco de Ucrania, y ante eso Julio se tuvo que ir. Venía otro compañero que participa en estos programas, se llama Carlos Severino, que a lo mejor lo conoces porque ha estado muy presencial en Telesur. Y queríamos saber un poco desde la óptica tuya como periodista en América Latina, cómo se ha estado perfilando ese conflicto, porque queríamos tocarlo un poco en lo que tenía que ver con un conflicto que nos tiene en jaque a la humanidad, con todas estas amenazas muy bonitas, muy floridas de que nos van a dar un bombazo nuclear. Y entonces de repente yo no sé si Uruguay eso se preocupa, pero yo me preocupo aquí en San Juan de Puerto Rico, sobre todo por mi relación con los Estados Unidos. Así que, ¿cómo se ve ese conflicto desde allá?
Lo que más se ve son las repercusiones económicas, ¿no? Que llevan a que todo el mundo hoy siente las repercusiones económicas de un conflicto bélico. Pero obviamente mucho peor seguramente la esté pasando la gente en Rusia por lo que están siendo las sanciones de la Unión Europea, ¿no? Que han sido muy duras y que han perjudicado desde muchos puntos de vista, en este caso a Rusia, cuando muchas veces su pueblo poco tiene que ver con lo que hacen, con lo que puede hacer el gobierno. Creo que yo soy biológicamente optimista y estoy a favor de la paz. Creo que la intervención militar especial que ha anunciado el gobierno ruso seguramente para el gobierno ha tenido su efecto, ha tenido su visión, su necesidad, su justificación, y eso también podrá decir el mandatario ucraniano, pero las repercusiones para los pueblos del continente están sobre todo en lo económico, ¿no? En el impacto que produce cualquier conflicto bélico y en lo que producen las muy duras sanciones, demasiado duras sanciones que ha impuesto la Unión Europea, ¿no? Que han sido realmente duras en ese sentido, ¿no? Esto, el micrófono. Esto me trae un tema que en Puerto Rico ha sido muy controversial, porque recuerda, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos y piensa que Estados Unidos vive en un mundo unipolar que sigue teniendo la capacidad al 100%, como diríamos, de todos los debates nacionales. Y de repente, este conflicto de Ucrania plantea unas cosas muy novedosas para la humanidad. Uno, la interdependencia, y esa interdependencia que ha creado dependencia de todos los países y donde lo ideológico, como decía una de las personas que nos está siguiendo en los debates aquí en las redes, plantea de que lo ideológico cambia de los matices. Por ejemplo, el partido en el Duma ruso, el partido principal es el de Putin, ¿verdad? Pero el segundo partido es el Partido Comunista y es un partido de mucha fuerza y es un partido comunista el tradicional, el histórico, que tiene un eje muy importante en este gobierno y donde a uno le interesa eso porque es la izquierda con la cual uno se relacionó por todas las conversaciones. Pero Rusia opera como un país capitalista más, ¿entiende? Con un nivel de calidad de vida que aparentemente es muy bueno, ¿verdad? Para la gente que está allí y donde se ha insertado en una economía global en la producción de los hidrocarburos, donde tiene un gran control, pero no solo los hidrocarburos, un montón de cosas. Por ejemplo, lo que es la canasta básica de los cereales del mundo, de los fertilizantes, donde los rusos controlan. Y de repente nos damos cuenta que una guerra de los rusos, por más que los quieras opacar, es una guerra que estás opacando a un jugador muy importante. Como dicen la inteligencia militar americana, es un jugador de primera liga serio. Ese hay que cogerlo, hay que tenerle miedo porque tiene capacidad que otros no tienen. Es un first player. Entonces, esto nos hace un planteamiento de que hay un mundo que era unipolar hasta este conflicto, a lo mejor seguirá haciéndolo, pero ha creado una multipolaridad que es muy interesante, donde surgen nuevos jugadores con mucha fuerza. No pienso solo en los chinos ni en los rusos, pienso en los indios. En la India ha surgido con una gran fuerza. Yo viví 15 años en Sudáfrica, no sé si manejas esa información, así que yo viví toda la transición política, trabajé para el gobierno de Mandela en un momento dado, y ahora mismo tendría que haber estado esta semana en Sudáfrica, no pude ir por razones de este huracán que nos ha descarrilado en tantas cosas en Puerto Rico. Pero dicho eso, hay un planteamiento interesante que es lo que tiene que ver con la sapiencia, si puedo decir eso, de lo que es un mundo multipolar donde los jugadores que emergen, en este caso Sudáfrica, tienen otras contradicciones, pero tienen una capacidad de incidir a nivel global. Sudáfrica no es un país tan grande, 50 y pico millones de personas, con unos problemas sociales monumentales en este momento, pero incide en la humanidad con bastante independencia, por decir algo. Así que estamos ahora en un mundo donde hay muchos jugadores, eso sin hablar de los cohetes que tiraron los compañeros de Corea del Norte en esta semana, que han causado un revuelo distinto. Y estamos en un mundo que se ha convertido en muy multipolar y muy bélico. Eso es lo que yo pensaría. Así que esta conversación de las bombas nucleares, lo que Zelensky decía ayer, que, bueno, póngale una bomba nuclear a Rusia para que se calme.
y todo el mundo tuvo que decirle, pero como dicen en Puerto Rico, loco, pero da para atrás porque no puede ser así. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda, el principal camino es que se pueda llegar a la paz, eso es lo primero, ¿no? Que no sea por ese lado. El tema es que Rusia ha dicho más de una vez que la tarea que está cumpliendo en Ucrania es desnazificar, o sea, quitar el componente nazi-fascista que hoy claramente representa el gobierno de Zelensky. Eso, por un lado. El otro es el peligro que significa la OTAN, ¿no? Una OTAN que está en las narices del territorio ruso a partir de esa intención de Ucrania de formar parte de esa OTAN. Recientemente lo que ha pasado son los referéndums donde el pueblo de estas ciudades ha decidido adherir porque ellos dicen sentirse rusos, emocionalmente rusos. Entonces, bueno, en todo ese desafío, el papel de la política y de la negociación es fundamental en esto y debe pesar mucho más que el papel de las armas, ¿no? O así debería ser. Y esa consideración, vamos a ver qué pasa sobre esto. Me parece a mí que es un momento muy interesante de la humanidad y sobre todo algo como yo, que vengo de un territorio colonial, que yo no sé si tú sabes lo que es vivir en territorios coloniales como Puerto Rico, que siempre hay dinero federal que vienen, te caíste y te dan $2, te partiste un dedo y te dan $5, siempre te están dando dólares para mantenerte, por decir algo, en el ducto o en el proceso de conformidad colonial. Pero vivir esta etapa, estos últimos 6 o 7 meses, ha planteado cosas muy interesantes de la diversidad del mundo. El mundo es un sitio muy diverso. No quiere decir que haya ausencia de conflictos y muchos de ellos bélicos militares o amenaza de conflictos bélicos militares. Que uno quisiera pensar que se saldrá de esto en tranquilidad, aunque al costo de las guerras que se están dando han sido muy complicadas. Así que vamos a ver. Con eso en mente, compañeros, te cuestiono o te pregunto, háblanos antes de irnos, nos quedan ya como 2 minutos o 3. ¿Qué es la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe? Bueno, es la federación que agrupa a las organizaciones de trabajadores periodistas de todo el continente. Allí están más de una decena de sindicatos y asociaciones periodísticas de toda la región. Tenemos en varios lugares, no tenemos en Puerto Rico, no hay representación sindical de periodistas en Puerto Rico en este momento afiliada a la federación, pero sí tenemos, bueno, desde México hacia el sur, hacia Uruguay, en más de una decena de países, y allí agrupamos a decenas de miles de trabajadores del área del periodismo en todo ese continente. Así que ahí hablamos de la situación de los trabajadores periodistas, pero también hablamos de seguridad y hablamos de libertad de expresión, ¿no? Temas que forman parte de nuestra agenda y, por supuesto, me enorgullece tener esta representación y poder contárselo a ustedes en Puerto Rico y en todo el continente que está siguiendo esta transmisión. Daniel, quiero agradecerte por eso y decir que estoy a la orden. Vas a enviar, ya sea tú directamente al correo electrónico luego o por vía de Marcel, la solicitud. Por lo menos yo te puedo decir que el Post Antillano se afilia con ustedes. Hemos desarrollado una relación de trabajo muy bonita gracias a Marcel con los compañeros de la Asociación Regional de Noticias, esos compañeros que han hecho un trabajo, están tratando de hacer un trabajo importante de otro tipo de comentario periodístico y de esa conversación para propósitos de crear avatares, formas paralelas de información. Así que aquí tienes unos amigos en Puerto Rico, desde las pequeñas esquinas, desde nuestras pequeñas trincheras de lucha y del quehacer social y político y de los encuentros que estamos. Así que te damos las gracias. De nuestra parte, por otro lado, darte las gracias a ti, a Marcel, a Julio Muriente, por haber participado en este programa en el día de hoy. Y por otro lado, gracias a Adrián Ciacaper en los controles en San Juan, a Alejandro Ortiz Arraiza por la producción general y al compañero Robertito y Víctor Rivera, ambos allá en San Sebastián, y a Ramón Edwin Colón Prats en la producción de la estación de radio.
Que les hable Daniel Nina. Le damos las gracias a toda la gente que nos ha seguido, a todos los comentarios que nos han dado. Gracias por seguirnos. Fabián, te queremos decir, como dicen aquí las canciones de reggaetón, vuelve. Te queremos volver a ver aquí en este momento y cuenta con nosotros si nos necesitas que te apoyemos allá algo en el Uruguay. Ok, Daniel, un gusto y espero que la próxima sea por allá, por ese hermoso lugar. Así que nos vemos pronto por aquí o por allá. Ok, muchas gracias a todos. Será hasta entonces. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde en el Club de Lectores con María Zamparelli y este servidor desde Río Piedras. Y el lunes nuevamente en Cultura 7D. Será hasta entonces. Muchas gracias.